Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Daniel Richter del Departamento Técnico en CAMI Américas y hoy le vamos a presentar sobre el operador ATS para portones batientes. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero quiero dar una pequeña eh, guía de cómo es una instalación típica para operadores batientes. Están los dos operadores, puede ser uno para una puerta o tal vez dos. En este caso tenemos esta de gráfica 2. También tenemos el tablero de control, que obviamente los operadores por sí solos no pueden manejarse, así que necesitan un tablero de control. En este caso voy a hacer una demostración luego para una ZLX24S, pero pues hay otros tipos de operadores, otros tipos de controladores que pueden manejar este operador. Es el control remoto, algo opcional, pero mucha gente prefiere tener control remoto para controlar la automatización. Selector, eso sería unas botoneras tal vez, o una llave, o puede estar externa o interna para controlar la puerta. Luz de advertencia, algo recomendable, pero opcional, que parpadea cuando está la automatización moviéndose para advertir a las personas que estén cerca de que está en operación. Fotoceldas, muy recomendable. De hecho, en este tipo de instalaciones recomendamos dos pares de fotoceldas, una interna y otra externa, que funcionan en conjunto para que si hay un automóvil o incluso una persona y se está cerrando, se pare y abra nuevamente. Es recomendable interna y externa porque está justamente cubriendo toda la área de movimiento de las puertas, así que es muy recomendable. Caja de conexiones, obviamente todo lo cableado va por tuberías y esa caja subterránea es donde todas las tuberías se conectan, entonces se crean todas las conexiones. Están los topes físicos, muy recomendable siempre tener topes físicos, ya sea para apertura y para cerrado. Básicamente es un tope físico que no le permite a la puerta abrir más o cerrar más, a pesar de que el operador ya por sí solo él va a parar y cerrar como lo determines tú, y luego les muestro esa parte, pero siempre se recomiendan topes físicos aparte de eso. Y luz de cortesía, algo muy opcional, que sería una luz que simplemente ilumina el camino de la calle o el pavimento. También es muy importante mencionarle las zonas de peligro. Obviamente está la parte de las puertas se están cerrando. Obviamente no de la gente no debe pasar por ahí. Siempre tiene que tener precauciones básicas de todas las partes de movimiento para justamente no ocasionar daños, ya sea usted a otras personas, así que siempre tiene que tenerlo en cuenta, incluyendo también que hay electricidad en la caja de control, en la tarjeta controladora, así que tome todas las precauciones necesarias. Entonces, estamos en que una de las primeras cosas que hacemos es el criterio de selección de cuál operador utilizar. Nosotros tenemos una gama amplia de operadores para portones batientes. En este caso voy a mencionar el ATS, pero justamente uno tiene que primero tener en cuenta bien las características del sitio y ver qué operador utilizar o recomendar al cliente. Estos operadores pueden, por ejemplo, utilizarse en áreas residenciales, se pueden hacer en apartamentos, o ya sea industrias. Eso sí, no hay mucho problema, pero en este caso la TS puede abarcar todo eso. Tendríamos también la corriente que es suministrada, si es 230 o 220. Estos motores son de 24 voltios DC, pero la tarjeta controladora obviamente tiene que seleccionar la correcta dependiendo de la corriente que esté suministrada. También pueden funcionar con baterías, con paneles solares, ya son cosas más avanzadas de acuerdo a la tarjeta que utilicen. El operador como tal solo necesita 24 voltios y eso será la tarjeta, así que no tiene que preocuparse esa parte. Características como el encoder, que si puede haber locks, cerraduras, si es uso continuo, en este caso el ATS es uso continuo, en este caso el ATS tiene encoder. Luego les detalles esas partes. El tipo de puerta, obviamente tenemos que considerar el tipo de puerta, longitud y peso. Por ejemplo, el tipo de puerta es considerar cosas como que la distancia entre el eje y la superficie donde instalarlo, si hay espacio ahí o hay una instrucción, que si son dos puertas o una puerta. Pero una de las cosas también más importantes es la longitud y peso, es porque cada operador tiene su límite en cuanto a longitud y cuanto a peso. De hecho, hay una relación entre ellos que obviamente no tiene un límite de peso, pero también de acuerdo a la longitud. Luego le doy más de esa parte. El criterio, como le decía, también el ancho de pilar, sí, del pilar, ya sea la pared o la columna,
si hay obstrucción, hay muy importante el valor C, le llamamos siempre el valor C, lo va a siempre escuchar en manual y cuando esté consultándolo con nosotros si es necesario. El valor C es muy importante porque es la distancia entre la superficie donde se va a instalar el operador y el eje del portón. Esa distancia es importante porque este tipo de operador tiene un límite, todos los tipos de operadores de hecho tienen un límite de qué tan lejos puede estar de la puerta, simplemente un límite físico. Y el manual siempre te demuestra el límite de cada operador. Entonces es importante para seleccionar el tipo de operador que vas a recomendar al cliente. Entonces esa distancia C, tenganlo siempre en cuenta, que no se salga de los límites de las especificaciones. Luego dejar más detalles exactamente de este operador, pero en general todos los operadores tienen una distancia C max. Y la distancia del valor UI, que sería cualquier obstrucción que hay ahí. Por ejemplo, aquí se muestra una pared. Pero simplemente cualquier obstrucción que pueda haber cerca y el operador no pueda permitir el operador. Si, obviamente, si hubiera una pared completamente ahí en el pilar, no se podría colocar este tipo de operador, sino tendría tal vez uno subterráneo, podría ser, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los criterios que nosotros utilizamos para seleccionar qué operador utilizar en la instalación, en el sitio. Hay distintos tipos de gestión de finales de carrera. Este retraso operativo electrónico sería por timing, por tiempo. Ya casi no se usa ese estilo, aunque todavía hay gente que lo utiliza. También están con los finales de carreras mecánicos o magnéticos, ya sean son switches. En este caso el ATS que vamos a hablar hoy utiliza switches, aparte del encoder, que eso es para reducción de velocidad, luego les hablo más de esa parte. Y también hay finales de carreras que utilizan solo encoder ópticos magnéticos. Como digo, solo utiliza los switches y el encoder lo utiliza solo para reducción de velocidad. Aquí están toda la gama de motores que tenemos aquí de motores o portones batientes. Están los brazos articulados, el más popular sería el Fermi, por ejemplo, de esa lista. Están los tornillos sin fin. De esa lista, justamente en el centro tenemos el ATS que vamos a hablar hoy. Están los subterráneos, que tenemos 3 modelos. Está el Frog, Frog Plus y el Super Frog. Todos esos subterráneos justamente tienen esas ventajas. Cada gama tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, voy a concentrar más que todo en el ATS. Aquí se muestra que tiene una distancia C, una cosa más relevante, máxima de 200 milímetros en 20 centímetros. Es una de las ventajas de este operador, de hecho, comparado a los demás. Y también tenemos dos tipos de motores, que sería para 3 metros la hoja o para 5 metros. Y el de 3 metros llega hasta 800 kilogramos o 1.700 libras, o 1.000 kilogramos o 2.200 libras. Eso, básicamente, si ya escogen utilizar el ATS, tienen que escoger cuál de los dos utilizar, el de 3 metros o el de 5 metros. Y ya sea basado en el peso o en la distancia de qué tan largo es la hoja. Básicamente ese es el criterio. Aquí tienen otros tipos de motores que por si quieren compararlo. Entonces el ATS es uno de los motores más nuevos que tenemos actualmente, que apareció en el 2020. Como digas, tiene 2 versiones. Entonces es telescópico, parece como si fuera un pistón, parece un pistón hidráulico, pero no es hidráulico, es totalmente eléctrico, con un tornillo sin fin. Y a ver, aquí tenemos la versión de 24 voltios. Obviamente también una versión de 230, pero no la comercializamos acá en las Américas. Entonces la versión de 24 voltios es para uso intensivo. Es también una ventaja de este operador, que puede abrir y cerrar continuamente todo el tiempo y no se va a recalentar. Una solución flexible que tiene el C máximo, la distancia C, la que les mencioné, es 200 milímetros, 8 pulgadas. Eso uno lo hace más versátil porque puede abarcar más instalaciones. Los dos modelos de 3 y 5 metros, movimiento silencioso y fluido, gracias al engranaje cónico, diseño muy moderno, parece con el pistón, y el código de instalación izquierda o derecha es el mismo operador, puede ser instalado a la izquierda o a la derecha sin ninguna modificación. Es otra de las ventajas. El eje de acero y aluminio galvanizado, tiene sistema de bloqueo fácil en la parte de arriba, con una llave, y se ajustan los microswitches para determinar cuándo se va a parar en el cerrado y cuándo se va a parar en la apertura. Por eso tiene 2 tornillos ahí. Más detalles luego le doy sobre eso. Son sugerencias de distancias de cómo se puede instalar.
Eso lo sugerencia lo voy a usar como guía. Al final tiene que en el momento ajustarse a la situación del sitio, del portón como tal. Pero esas son sugerencias. Y hay una de las cosas que puede ser relevantes es que el C máximo está determinado acá, dependiendo de estas distancias también. Y depende también de cuánto quieres que abra el portón. Obviamente, esa distancia C, una de las cosas que nos limita es que si la distancia C es mucha, es decir, la superficie donde va a estar instalado y el eje del portón, si esa distancia es mucha, mientras más grande esa distancia, menos recorrido vamos a poder hacer con el operador. Y por eso es que tenemos esa limitante. Entonces, tal vez, si esa distancia es mucha, tal vez requerimos usar una versión de 5 metros, por ejemplo, una versión de 5 metros para tener más alcance, digamos, más recorrido, dependiendo de cuánto quiera abrirlo y las otras distancias. Entonces, debe tener este cuadro en mente, esto está en el manual, obviamente, y cuando vaya a hacer la instalación. Estas son las partes que trae el operador, la caja. Tiene el soporte de fijación en el pilar, el soporte de fijación para el portón, tiene todos los tornillos. Es bastante básico en el sentido de que la conexión son solo 3 cables. En la llavecita de desbloqueo y el resto de configuración y todas esas cosas se hacen en la tarjeta controlador. Más que todo lo que se tiene que configurar aquí serían los límites de carrera, que son los switches. Luego les voy a mostrar. Entonces con la llave simplemente la giran un cuarto de giro, de rotación, y para un lado para desbloquear y el otro lado para bloquear. Bastante simple en ese aspecto, así que tiene una tapa también para protegerlo con el ambiente. Estos son los dos modelos y esta es la parte que les estaba mencionando antes. Que a pesar de que el de arriba de cuadro es la versión de 3 metros y el de abajo es la versión de 5 metros. Entonces lo que les decía es que, por ejemplo, puede manejar hasta el de arriba, el de 3 metros, puede manejar hasta 800 kilos, pero la longitud de la hoja tiene que ser no mayor de 2 metros. Porque a pesar de que puede manejar hojas de 3 metros, realmente puede manejarla solo si máximo la hoja pesa 400 kilos. Eso es algo que a veces confunde y debe tener en cuenta. Básicamente, puede manejar hojas cortas y muy pesadas, pero no largas y muy pesadas. Tienen que ser más largas, pero más livianas. Esa relación es importante. Y eso es lo que muestra este cuadro que está en el manual también. Y lo mismo con la versión de 5 metros. La versión de 5 metros puede manejar hojas de hasta 1000 kilos. Ok, sí, pero no puede ser de 5 metros también. Para si quieres que la hoja sea de 5 metros, esa hoja tiene que pesar máximo 400. Y hay que tratar de no acercarse mucho a sus valores, porque obviamente, a pesar que sí podemos medir la hoja con precisión, el peso por lo general no sabemos completamente. Así que es mejor sobreestimar. Es una de las razones por las que podrías coger el de 5 metros y no el de 3 metros, por ejemplo. Si llegase el caso que la hoja pesa mucho más, entonces habría que ver otro operador que cubra esas características. Entonces tomen mucho en cuenta eso. La hoja no puede ser larga y pesada, o puede ser pesada, pero tiene que ser corta. Este cuadro y lo usa como guía para ver si el operador se ajusta y puede utilizarse. Son los datos técnicos, poder luego si quieres verlo, aunque no es muy relevante ciertas cosas. Estos son ciclos por horas, servicio continuo. A veces la gente quiere saber la potencia, los watts de corriente absorbida, este es el máximo. Aquí lo puede hacer relevante para, por ejemplo, si vamos a generadores o paneles solares. Entonces, cosas relevantes que puede luego echarle una ojeada en el manual. Entonces, una primera cosa que hacemos en instalación es, obviamente, colocar la fijación al pilar y a la puerta como tal. Entonces, estos son guías de más o menos las distancias que puedo utilizar. Obviamente no tiene que ser exacto, básicamente uno se ajusta al lugar, pero estos son guías que puedo utilizar para eso. Y de hecho, el soporte no sé si puede observar que tiene huecos, es decir, que es ajustable. Eh, puede colocar más cerca, más lejos y pueden ser pequeños ajustes ya en estado instalado. Eso facilita ciertos pequeños ajustes. Es siempre recomendable utilizar aceite o grasa. De hecho, es más recomendable que sea grasa en esas partes de fijación donde va a colocarse el operador. Esos son los pequeños mantenimientos que se hacen cuando con este tipo de operadores, simplemente echarle grasa a las fijaciones de los tornillos. Y algo también relevante aquí que quiero mencionar es que no vaya a ajustar el tornillo de eje muy fuertemente, porque obviamente tiene que poder girar, puede hacer eje y justamente el manual le indica que no lo apriete completamente y lo apriete. Una especie de sándwich, pero tiene una tuerca que se tranca sola y no necesita apretarlo completamente. Si lo aprieta completamente, lo que va a hacer es justamente frenarlo y no es lo que queremos. Queremos solo hacer un eje.
una cosa más importante que quería aquí mencionar. Entonces, luego que lo fijamos, una de las cosas que tiene que hacer es desbloquear obviamente el motor para poder moverlo manualmente y entonces ajustar los límites de carrera, que serían los switches. Tenemos dos tornillos, sí, son básicamente tornillos que son un tornillo de pala, plano. Para ajustar, uno sería para el cerrado y otro sería para la apertura. Entonces, la secuencia de hacerlo sería, por ejemplo, la apertura, que sería este el tornillo de la izquierda acá. Él tiene una tapa que permite acceder a esta parte. Y entonces sería, si tiene dos puertas o una, hacerlo una por una, sería abrirlo completamente y con un multímetro medir los límites de carrera que tiene interno. Tienes unos conectores que tiene internamente, son accesibles. Uno tiene dos tornillos y se saca. De hecho, se los puedo mostrar aquí muy fácilmente para que no me haya duda. Tengo mi setup que sería la ZLX24S. Luego le voy a mostrar cómo se configura. Aquí tengo un ATS. Esta es la parte que le mencionaba que tiene, donde se hacen las conexiones. Se hace... permite hacer... facilita, no es necesario. Hay gente que de hecho utiliza solo el sonido, el clic del switch, y con eso basta saber que cuando ya llegó al límite. Básicamente lo que hay que hacer es saber exactamente cuándo llegó al límite que uno quiere y hacer clic el switch o básicamente abre el contacto y así saber exactamente cómo ajustarlo. Así se hace para la apertura y también se hace para el cerrado, pero el cerrado sería el otro tornillo, que es el C. Al menos es bastante claro que el C es de cerrado y el A de apertura. Entonces lo va moviendo hasta que llegue al límite donde quieren, se abre el contacto y entonces indica que ya llegó al límite. O ya sea por escucharlo el clic. Luego de ese es otro tipo, ya sea que ese es el caso en el que fuera la apertura para interna. Por lo general los portones abren internamente, pero hay casos donde el portón abre hacia afuera. Y para hacer esa instalación, obviamente estos operadores sí pueden hacerlo, pero tienen que extender la fijación, la base de fijación. Tienen que extenderla, eso es lo que muestra esta parte, que tiene que cortarla, poner un pedazo de metal y extenderla para que haya espacio y no obstruir la puerta. Ya usted puede determinar esa distancia A, lo que llamamos distancia A, que simplemente para que no golpee la puerta. Obviamente, si no lo extendiéramos, entonces el operador golpearía el portón y no podría abrir más. Es simplemente para eso y simplemente se conecta el M y N invertido. Luego le hablo más de eso. Entonces, ya que tenemos toda la instalación hecha, el resto es toda la configuración y conexión en la tarjeta. Hay varias tarjetas que pueden manejar este motor, pero las más nuevas y que tenemos acá son la versión ZLX24M y la ZLX24S. Yo tengo la versión S, pero el procedimiento es muy similar en el sentido que lo que tenemos que hacer es decirle qué motor tenemos, cuántos motores tenemos, ahí se conectan las fotoceldas, por eso todo ese tipo de cosas se hacen en la tarjeta. De hecho, ya hemos hecho presentaciones sobre estas dos tarjetas. Si quieren las pueden ver, las tenemos siempre grabadas y siempre las publicamos en línea, ya sea en YouTube o en nuestra página. Pero le voy a hacer un pequeño resumen de cómo se conecta y la configuración especialmente con el ATS. Pero si quieres más detalles, lo puedes buscar luego para la presentación específica de cada tarjeta. Estas son las características de las dos, las diferencias entre las dos. Una es más completa que la otra. Como digo, esta tiene 4 entradas, la otra 2. Si quieres más especificaciones de esto, puedes ver la otra presentación. Pero me voy a concentrar más que todo es en hacer la conexión simplemente con esta tarjeta. La conexión siempre es igual, es M, N y NS. M y N es el motor DC, directamente ahí va el motor de corriente directa y a veces de hecho una de las pruebas que hacemos es conectar una batería de 12 voltios ahí o 12 voltios, entre 12 y 24 voltios y ver si se mueve el motor. Es una simple manera de probarlo. Y el conector ENC es el encoder y también le da la indicación a la tarjeta de que ya llegó al límite. Entonces son solo 3 cables por motor. Si fueran una cosa de detalle aquí es que si solo es un motor, lo conecten donde dice M2, solamente donde dice M2, M2, N2 y NC2. Si fueran los dos motores, en ese caso se utilizan los dos conectores. Otra cosa interesante es que si va a utilizar dos motores,
siempre va a estar predeterminado que haya un retraso entre apertura para el motor número 1 y va a haber un retraso para cerrado en el motor número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente si hay una instrucción entre ellos, así como se muestra en el gráfico, va a permitir que justamente uno abra primero para darle espacio al otro, ya sea para apertura o para cerrado. Por eso tiene ese retraso. Si por casualidad en la instalación ven en el sitio que no hay instrucción entre puertas y quieren que abra al mismo tiempo, eso es un paso que tienen que hacer extra de decirle que no haya ningún retraso entre puertas. Luego les puedo mostrar esa parte en el menú de configuración de la tarjeta, pero es algo que tengan en cuenta, porque a veces pasa que nos dicen eso, no hay instrucción entre puertas y queremos que abran al mismo tiempo. Entonces, hay una pequeña opción que te dice cuánto tiempo haya de retraso, que en este caso podría ser 0 para apertura y 0 para cerrar. Y aquí también dice que si solo va a utilizar un motor, lo conecta en M2. Eso está bien claro ahí. Otro tipo de conexiones serían botoneras, receptores externos, teclados, cualquier tipo de comando que quieras hacer. Lo tienen que hacer con un pulso normalmente abierto. Este conector está en la tarjeta controladora. Yo le puedo mostrar luego ese contacto que puedo hacer de demostración. Tiene varios pines, ahí pueden ver que el 2 es el común y por eso el 2 está conectado en todas las botoneras. Los comandos se utilizan entre el común y otro pin que sería el comando, qué tipo de comando. El número 1 sería es una parada total, es una cosa de seguridad que es el único que es normalmente cerrado, pero en este caso viene predeterminado desactivado y casi nunca se usa, así que por lo general no tiene que preocuparse de eso, pero si quiere deshabilitar el operador, puede habilitar esa función y luego el contacto entre el 1 y 2 tiene que estar cerrado para que el operador funcione. Si se abre ese contacto, el operador inmediatamente queda inhabilitado. Entonces, eso sí lo habilita. Y los demás son solo comandos normales, como el de apertura entre 2 y 3. Es un pulso entre 2 y 3. El abre, siempre es un comando solo para abrir. El 3IP sería apertura parcial. Entonces, entre 2 y 3P, si das un pulso, va a ser una apertura parcial, que en este caso, si tiene dos puertas, se abriría solo una, o puede configurarlo para que se abra parcialmente solamente, y luego se cierre ya sea por un comando o por cierre automático. El 2 y 4, si es un pulso entre 2 y 4, el 2 es común, y el 4 es un comando para cerrado, que es lo opuesto del 3. Entonces, entre 2 y 3 es apertura, y 2 y 4 para cerrado. Y el 2 y 7 es más versátil. El 2 y 7 le das un pulso y abre y le vuelas un pulso y cierra. Entonces es versátil y hay gente que le prefiere así. También se puede configurar dependiendo de cómo quiera para que haga apertura, le da otra vez y pare y se queda parado. Y ahí le da otra vez y cierra. Entonces un ciclo abre, para, cierra, para. A veces hay gente que le prefiere así, entonces puede configurarlo de esa manera. Entonces el 2 y 7 es más configurable, más versátil. Y entre 2 y 3 solo abre y 2 y 4 cierra. Son muy importantes que lo recuerden, al menos tomen nota. Todo está en el manual, no tienen que recordarlo perfectamente, pero tienen que tenerlo en cuenta. Y así es tomar nota. Estas son las conexiones de luces o indicaciones. A veces se utiliza con relés para hacer otro tipo de operaciones, ya sea en conjunto con otras puertas o indicadores. Es muy versátil estas conexiones, son salidas de lo que está haciendo el operador. Más detalles en el manual y más detalles también le doy cuando en la otra presentación específica de esta tarjeta. Estoy tratando de hacer una especie de resumen. Esta es la conexión de las fotoceldas o cualquier dispositivo de seguridad en general. También puede ser un lazo de piso, por ejemplo. Y estos, como son de seguridad, siempre utilizan normalmente cerrado, el contacto normalmente cerrado. Obviamente le tenemos que dar corriente al dispositivo entre 10 y 2. Y el contacto normalmente cerrado se utiliza entre C y NC. Se puede utilizar entre el 2 y cualquiera de estas entradas. Esta tarjeta tiene 4 entradas configurables. Por lo general utilizamos el 2ICX, pero puede utilizar cualquiera. Y dependiendo de cómo lo habilites, tiene que decirle que quieres que haga esa entrada, que por lo general es C1, que es mientras está cerrando, si hay una instrucción, se abre el contacto, se para y abre nuevamente. Y aquí está cómo se configura esta tarjeta, que serían 4 botones. Está el Enter, están las 2 flechas y está Escape. Para entrar al menú siempre se utiliza solo Enter, tiene que presionarlo. De hecho, voy a hacer mejor una demostración ya eh, más interactiva, para que sea más útil entender. Entonces, ya que hicimos todas las conexiones, tenemos todo instalado. Lo primero que va a hacer cuando prenda la tarjeta, de hecho, le va a indicar qué calibración es necesitada. Ahorita le voy a decir que primero, déjame ver. Ya.
Pueden ver si ahí se ve mejor. Lo primero que le pregunta la tarjeta cuando le das corriente es el lenguaje. Y si no le aparece automáticamente, a mostrar. Sí, está bien, está bien. Botones también. Ahí, déjalo ahí. Entonces, la primera cosa que le pregunta es el lenguaje, el idioma. Obviamente está en predeterminado en inglés, pero si llama la flecha puede cambiarlo a español. Luego le pregunta si quiere iniciar el proceso guiado. Le recomiendo que lo haga así. Si le dice no, va a entrar al menú normal. Pero en este caso le recomiendo que haga así, porque es más fácil, hacer el proceso muy fácil, de hecho. Entonces le pregunta paso por paso, en este caso número de motores. Dice M1 y M2, quiere decir que si tiene dos motores. Yo tengo aquí solo un motor, así que le voy a decir solo M2. Y es claro que es M2 porque a veces las personas piensan que si es un operador se conecta en el 1. Realmente no, solo se conecta en el motor número 2. M1 y M2 o M2. Yo tengo solo motor, así que voy a darle solo M2. Le doy Enter para confirmar. Luego te pregunta el tipo de motor. Y por eso me gusta esta tarjeta mucho porque tiene este proceso guiado que facilita toda la configuración al menos básica. Entonces el tipo de motor, esta tarjeta puede controlar todos los motores de 24 voltios de KM, incluso genéricos también, así que voy a seleccionar simplemente el tipo de motor que tengo, que sería un ATS. ATS. Precisamente para confirmar que tengo un ATS. Luego aquí puede chequear el motor número 1. Si queda presionado el motor en la flecha izquierda, el motor número 1 debe abrir mientras lo permite. Pero obviamente no tengo ningún motor conectado en el M1, así que no está haciendo nada de eso, solo se escucha el clic. Y si me quedo presionando la tecla derecha, lo que hace es apertura. De hecho, ya está abierto. Mientras permanezca presionado la flecha derecha, él se va a abrir. Lo suelto y se para. Lo vuelvo a presionar. Mientras se quede presionado, tiene que abrir. Se paró porque ya llegó el límite y por eso es que no está funcionando. Entonces, esto simplemente es un paso para prueba de motor y es buena porque permite chequear que la dirección de apertura está bien y toda la conexión en cuanto al motor está bien. Si está invertido y en vez de abrir está cerrando, por ejemplo, tiene que invertir, así como dice el manual, tiene que invertir M y N. Así de simple, solo invierte M y N y entonces va a ir en la dirección opuesta. Y así de simple va a ser la dirección. Este chequeo es muy importante que lo haga. Luego estamos empezando guiado, se salió porque todo se guardó igual, así que no tiene que estar está guardado. Entonces entrada CX está deshabilitada. De hecho, todas están deshabilitadas predeterminado. Si la fuera a usar, entonces actívela. Y de hecho, si la activa, tiene que decirle qué quiere que haga. Como le mencioné antes, la opción más frecuente es la C1, que es mientras está cerrando y hay una instrucción en la fotocelda, él va a abrir. Por ahora no lo voy a dejar deshabilitado, por ahora. Está la entrada CX, CY, también no la quiero usar. La CZ y la CK no la voy a usar, así que lo voy a dejar deshabilitado. Añadir usuarios, esto sería controles remotos, teclados. De hecho, para hacer eso necesita la tarjeta AF, eso es lo que quería mostrar acá. La tarjeta AF debe tener instalada en la tarjeta para poder recibir señales de control remoto. Entonces, ya que la tengo ahí, le voy a decir sí. Y ahora le dice modalidad de usuario, que quieres que haga el botón. Puedo decir que sea solo abre, apertura parcial, salida B1, B2, paso a paso. Una de las más frecuentes es de secuencial, que sería abre, para, cierra, para. Así que voy a utilizar esa. Entonces está esperando el código. Entonces con el control remoto le doy el código. Ya lo grabó. Puedo seguir grabando más controles remotos. No va a continuar, solo grabé uno. Entonces, lo último paso, que siempre es muy importante, calibración de carrera. Le voy a confirmar que sí, yo voy a hacer la confirmación de carrera. Lo que hace es cerrar el operador. De hecho, ven que lentamente está cerrando. Y lo hace lentamente porque está en la calibración. Siempre la calibración la hace lenta por cuestiones de seguridad. Y cuando llegue al límite de cerrado, lo que va a hacer es abrir. Entonces, sé que es un proceso y de hecho si tiene dos puertas, dos operadores, lo va a hacer uno por uno. Uno va a empezar a abrir, uno va a empezar a cerrar y después abrir. La otra puerta también va a hacer lo mismo, va a cerrar y abrir. Cuando termine de abrir los dos, es que ya el proceso ha terminado. Está a punto de llegar al límite switch, que tiene una versión de 5 metros.
y siempre es bueno que consulte manual para cualquier cosa. Sé que no puedo abarcar absolutamente todo en esta presentación. Y también si tienen preguntas, siempre se nos va a llegar, ya sea por teléfono o email. Está llegando al, ya llegó al límite. Y solito, no estoy tocando nada, él ahora está abriendo. De igual manera, eso está básicamente recordando, él tiene un encoder, que es básicamente un contador de revoluciones de motor. Y así es que vas a ver, lo que está haciendo es memorizando cuántas revoluciones, todo el recorrido para saber exactamente todo el recorrido de la puerta. Y así cuando él está abriendo, cerrando, sabe exactamente dónde está la puerta. Eso se utiliza para saber cuándo empezar a hacer un relanzamiento, que sería disminución de velocidad. Porque estos motores funcionan obviamente rápido y no queremos que golpeen duro la puerta cuando sea apertura o sea cerrado. Entonces, cuando están llegando al límite, ellos queremos que siempre los configuramos, y de hecho, predeterminados vienen configurados de que disminuyen la velocidad antes de llegar a ese límite para que no haya ese golpe. Entonces, uno lo puede configurar la velocidad de disminución de velocidad. Ya llegó a la apertura completa, así que ya terminó. De hecho, ya terminó toda la configuración completamente. Ahora, entonces, como le decía, entonces uno lo puede configurar, uno puede configurar el punto donde empieza a bajar la velocidad, uno puede controlar qué tan baja velocidad va en ese punto, todo eso es configurable. Pero es importante hacer esa calibración, ¿no? Es muy importante hacer esa calibración porque debe recorrer todo ese recorrido, con cada instalación es única, de ese recorrido es importante hacérselo saber a la tarjeta, todo ese recorrido con el encoder. Otras opciones que, por ejemplo, son útiles, es el tema, bueno, voy a hacerlo más desde cero. Puede darle un comando de apertura o cierre, o sea, las flechas, un comando de cerrado, y aquí el para, y aquí puedo hacer un comando de apertura. Puede utilizarlo cuando no esté en el menú, utilizar las flechas para controlar el operador. Escape siempre para salir y Enter para entrar al menú. Entonces quiero mostrarle, no puedo mostrarle todo el menú porque es muy extenso, pero hacer unas cosas básicas que por lo menos son comunes. Entonces en el menú tenemos configuración, gestión de usuarios, información, gestión timer, idioma, contraseña y configuración por municipio. Unas más comunes en configuración. Aquí, por ejemplo, puedes hacer ajuste de motor, que por ejemplo es el número de decir el tipo de motor. Aquí podemos hacer manuales, algunas cosas que nos mostraba la gestión de configuración guiada, lo puede hacer manualmente aquí, obviamente. Ese es el plan de motor, por ejemplo, calibración de carrera, la que vamos a hacer. Entonces, una de las más comunes sería configuración, ajustes de carrera, por ejemplo, velocidad de apertura. Está predeterminada en 70%, tal vez quiera que ponerla 100% para que sea más rápido. La apertura, algo muy común que se hace. También para velocidad para cierre, también se configura independientemente, para el 70%, mejor lo ponen en 100. Eso es algo que probablemente quiera hacer. ¿No? O sea, de hecho, voy a hacer una demostración, como le decía, con el cable que tengo acá. Tengo un cable en el pin 2, que es el común. Y están los comandos que le mencioné antes en la presentación. Entonces, si le doy un pulso entre 2 y 4, voy a cerrar. Pulso. Es cerrar. De hecho, se muestra. No sé si pueden escuchar que está más rápido, no enfoca, pero bueno. Ahí muestra rápidamente cómo se está cerrando. No sé si pudieron notar que bajó la velocidad dramáticamente cuando haya el límite. En este caso bajó la velocidad bastante prematuramente. Eso se puede ajustar. Ese predeterminado está bastante conservador ese valor. Pero por lo general es otro de los valores que cambiamos. Cuando empezara la disminución de velocidad sea más cerca del límite para que la puerta cierre y abre más en menor tiempo. Está cerrado. Voy a ir a otra opción. Por ejemplo,
gestión de usuarios en control remoto. Como les mencioné antes, si tiene dos motores, uno va a abrir primero y después el otro, va a haber un retraso entre uno que abra y el otro que cierra. Entonces, si los dos, no, en la puerta no hay obstrucción, por ejemplo, entonces puede hacer ese ajuste aquí de configuración y en función, en tiempos, configuración en tiempos. Entonces, aquí está vertical, de carrera. Y en tiempos, antes de cerrar prácticamente. Es muy utilizado. Luego muestro más detalles de la tarjeta, cómo se configura. Si quiere ver esa presentación, está grabada ya en YouTube. Y puede ver muchísimo más configuraciones, electrologs. Y entonces tiene más opciones de todas las configuraciones que tiene esta tarjeta. A veces se utilizan que es la conexión de luces, ya sea utilizar un timer que puede abrirlo a cierta hora y cerrar. Hay muchísimas más opciones, pero quería hacer un pequeño resumen de cómo configurar al menos las cosas básicas de una ATS. Entonces espero que haya sido claro. A ver, tal vez hay preguntas por acá. Entonces si quieren hacerlas por el chat. Tengo el chat aquí a ver si tienen algunas preguntitas. De todas maneras, si tienen alguna duda, siempre estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Siempre estamos en soporte técnico aquí, José Guillén y yo, Daniel Richter. Y aquí pueden enviar un email, sea en marketing o a veces directamente con nosotros. Por teléfono siempre estamos a la orden. Entonces no duden siempre en contactarnos cuando tengan problemas o tal vez no saben qué operador recomendar para cierto sitio. O simplemente o hay un fallo de equipo y a veces necesitan garantías. También nosotros siempre evaluamos si la garantía es aceptable y se puede hacer. Entonces, bueno, entonces a ver si tienen alguna pregunta. Creo que por ahora no, así que lo vamos a dejar por hasta ahora hasta acá. Entonces, este entrenamiento fue grabado, así que lo pueden ver nuevamente en el YouTube y en nuestra página web de entrenamiento. Y entonces será para otra oportunidad. Gracias por su atención.